Estamos de vuelta para presentar a la primera invitada de hoy, economista Gisela Beritier. Gisela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, gracias por acercarte al espacio. La verdad que tenemos algunos números de qué hablar bastante importantes. 15.024 pesos es el número que publicó el INDEC para no estar bajo de la línea de la pobreza, 6.000 y pico para la indigencia. Sí, es el valor de la canasta básica total, digamos, la cual necesita una familia tipo para vivir. El tema acá es que en realidad los precios no paran, ¿no? La inflación sigue aumentando, ya sea por distintas causas, ¿no? Últimamente, por ejemplo, la semana pasada los supermercados dijeron que aumentaron un 5% los precios en promedio, porque sus proveedoras ya habían remarcado las listas de precios y esto impactaba, digamos, producto del aumento del dólar. Cuando no era el dólar, también fueron las tarifas. ¿Y ahora que bajó el dólar? Porque pasamos de 18 y pico a 17 y pico en un par de días y no bajan los precios. En Argentina, en realidad, los precios son inflexibles a la baja, Gabriel. De hecho, por ejemplo, en otros lugares del mundo, cuando sube el combustible, sube el petróleo y sube el combustible, baja el petróleo, baja el combustible. Eso en Argentina no pasa, son inflexibles, ya sea por razones de estructura económica o razones culturales, los precios son inflexibles a la baja. De hecho, el dólar y esta corrida que hubo, este aumento de precios, se terminó trasladando a los precios, con lo cual terminó impactando en el precio de los supermercados también. En su momento también habían sido las tarifas públicas, también hay toda una cuestión que tiene que ver con la cuestión salarial. Todo esto fue afectando, digamos, en distintas maneras a lo que es la canasta básica total y a los precios de los alimentos. ¿Aumenta por expectativa el precio, por el desliz del lápiz, porque están mal las variables económicas? Porque, a ver, si aumentan los servicios públicos, aumenta el gas, es entendible. Ahora, aumenta el combustible, es entendible. Aumenta el dólar. Pero claro, si el precio del dólar baja... Bueno, claramente no se puede entender la inflación como un fenómeno monocausal. De hecho, uno en realidad uno dice que es la cantidad de dinero que hay en la economía. Pero, por ejemplo, ahora venimos sacando dinero de la economía y, sin embargo, la inflación sigue estando. Entonces, analizar la inflación como un fenómeno monocausal en realidad no va a ayudar a parar el fenómeno de la inflación. Quizá esté más baja que el año pasado, que era más de un 40%, pero... Quizá está más baja, pero sigue avanzando. De hecho, no va a ser el 17% que dice el Banco Central que va a ser. Ahora, más allá de buscar cuál es la razón de los aumentos de precios, está el tema de las expectativas, ¿no? Donde en realidad cuando una inflación es alta, que claramente una inflación alta afecta el crecimiento económico porque destruye el sistema de precios y todos los agentes, las familias, los empresarios, las personas tratan de alguna manera de resguardarse, aparecen también los especuladores y esta cuestión de las expectativas termina haciendo que la inflación se dispare aún más. De hecho, como hablábamos con vos hace un rato, Gabriel, hay un tema que tiene que ver también con la cultura del argentino, que es el no creer cuál va a ser la inflación. O sea, claramente, si el Banco Central dice que es de un 17, todos los agentes se deberían acomodar a ese 17. Sin embargo, vemos que no es así. Pero eso de movida se sabía que era una mentira, porque acá hemos invitado cantidad de economistas y todos te decían cifras similares al 24% o al 25%, que todos te decían que era inalcanzable el 17%. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando se supere el 19% de inflación en el que cerraron las paritarias, con la reapertura de las cláusulas gatillos o los sobornos a los sindicalistas para que no insistan con esto? No, seguramente si se abren las paritarias y si hay cláusulas gatillo, esto también se va a terminar trasladando en la estructura de costos también. Con lo cual, lo mismo si sigue aumentando el dólar y lo mismo si siguen aumentando las tarifas. La estructura de costos de la Argentina es, por ejemplo, en un 64% dependiente del precio del dólar, ya sea a través de los insumos industriales, a través de los insumos importados, a través de los combustibles, que también vienen aumentando, y el 36% son salarios. Toda esta estructura de costos, cuando tiene un aumento, lógicamente que va a impactar en los posteriores aumentos de precios. El tema, como te vuelvo a decir, es que en realidad la inflación no puede ser atacada, por ejemplo, drenando solamente dinero de la economía. No se puede solucionar con una LEVAC, por ejemplo. No se puede solucionar con una LEVAC, que es lo que se está haciendo actualmente. De hecho, estamos viendo que los montos de LEVAC aumentan cada vez más. De hecho, hoy las LEVAC representan el 112% de las reservas. En el hipotético caso de que todas las LEVAC vencieran hoy, yo no tengo reservas para cubrir esas LEVAC. ¿Qué pasaría un corralito de LEVAC? No, yo lo que
digamos, no han dicho qué van a hacer para levantar todas esas LEVACs. Se estima que puede emitirse un gran bono que tenga una rentabilidad como superior para poder levantarlas. No obstante, en cada vencimiento hay que prenderles velas a los santos, porque son grandes los vencimientos de LEVACs cada tercer martes de cada mes, de un 50% de la base monetaria, de un 60% de la base monetaria, que mientras se vaya renovando y la tasa siga siendo alta, estos inversores financieros siguen invirtiendo en las LEVACs, pero ante el primer cambio de escenario, salen corriendo hacia el dólar con la corrida cambiaria que ya hemos visto la semana pasada que se produjo. Ahí siguen siendo kirchneristas, por decirlo de alguna forma, algunas políticas, porque, a ver, se criticaba el enorme gasto público, el gasto público se incrementa, se criticaba el atraso cambiario, tenemos atraso cambiario. ¿Se puede interpretar de esta forma o es distinta la situación? ¿Se está tomando deuda? En realidad no. Yo no lo diría de esa manera. Yo lo que diría es que en realidad el Producto Bruto Interno está formado por 4 motores económicos que representan el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones. Ahora, en la anterior gestión sí se fundamentaba muy fuertemente en lo que era el consumo público y el consumo privado para motorizar su economía y motorizar el PBI. Este gobierno, cuando entró, dijo no, nosotros lo que vamos a hacer es motorizar la inversión porque consideramos que es la única forma de crecer en el largo plazo. No obstante, hoy, digamos, desde un tiempo antes de las elecciones y ahora después de las elecciones, vienen realizando acciones tendientes a aumentar el gasto, sobre todo para inyectar dinero y motorizar el consumo en la economía. Te doy un ejemplo. El tema de, en julio, cuando el presidente Macri por decreto aprobó el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para los préstamos a la asignación universal por hijo, las pensiones por invalidez y las pensiones por adulto mayor. O el miércoles pasado, cuando aumentaron las asignaciones universales por hijo de 1.246 a 1.412 y la jubilación mínima de 6.400 pesos a 7.500, me parece. Que sigue siendo de indigencia. Sigue siendo. Entonces, en definitiva, digamos, con ambas acciones va a terminar inyectando al mercado 100.000 millones de pesos hasta fin de año. ¿Y se puede, digamos, reflejar esto en las estadísticas que se van a publicar los primeros días de octubre como para generar un clima preelectoral interesante? Y cuando uno inyecta dinero en la economía, sobre todo en los sectores que consumen todo su salario, todo su gasto, esto se ve reflejado, digamos, con una movida del PBI. Y de hecho, seguramente la economía se va a reactivar antes de octubre con estas acciones. Eso va a pasar. Gisela, te agradecemos por haber formado parte del espacio. No, muchas gracias Dejamos a ustedes. las puertas abiertas. Tras la pausa, Javier Vicellares con nosotros, ya venimos.